El infierno es un lugar diseñado para aplastar, no solo a los pecadores, sino a cualquier alma que ose traer luz a la oscuridad y en medio de la podredumbre, el caos y la sangre. Nació una princesa que era la encarnación de la bondad. Charlie Morningstar, la hija del mismo Lucifer, un ser destinado a gobernar el reino más vil que solo soñaba con la caridad. Parecía imposible que un alma así sobreviviera, y en este relato no lo hizo hasta un día muy mal para convertir incluso a la princesa más brillante del infierno en su peor pesadilla. Basta una serie de desilusiones, un puñado de traiciones y una pizca de desesperación para que la llama más pura se apague y lo que quede sea ceniza. Hoy no hablaremos de la redención, hablaremos de su opuesto, hablaremos de cómo la princesa del infierno, la dulce Charlie Morningstar, pudo haber caído, no de golpe, no por elección inicial, sino corroída pieza a pieza, alma a alma. El camino hacia la villanía no es un salto, es una pendiente resbaladiza. Para Charlie Morningstar no fue un día mal, fue una acumulación, una lenta dolorosa corrosión del alma. Fue el momento en que se dio cuenta de que su corazón, aunque puro, no podía competir con la crueldad infinita del universo. Empezó con una simple pregunta: ¿y si mi padre y el cielo tienen razón? Esta es la historia de cómo la fe inquebrantable de la princesa del infierno se convirtió en un veneno, de cómo la alegría se convirtió en cinismo, y de cómo el infierno finalmente y lentamente reclamó a su hija. El primer tajo profundo vino del cielo. Charlie, tan segura de la justicia, tan convencida de que solo necesitaba ser escuchada, se encontró frente a un tribunal de hielo. No la trataron con violencia, la trataron con algo peor: irrelevancia. El rostro de seda impasible, la condescendencia en los ojos de los ángeles. Charlie, tratando desesperadamente de mantener su compostura, pero su voz tiembla ligeramente. Les ruego que consideren. El exterminio es brutal y necesario. Los pecadores pueden cambiar. Podemos probarlo. Solo denos una oportunidad, dice Charlie en la corte. Princesa, el orden se mantiene por el exterminio. Su hotel es una anomalía sin pruebas. Su petición es rechazada. La palabra resonó en la mente de Charlie por meses. No fue el rechazo del infierno lo que dolió, sino el rechazo del cielo, el lugar de la justicia. Ella había creído en la bondad del cielo, pero ellos solo le ofrecieron burocracia y muerte. Su fe en el sistema superior, la primera piedra angular de su idealismo, se hizo polvo. Ella regresó herida, pero aún luchando. Charlie, de vuelta en el hotel, trata de ser alegre con Baggy y los demás, pero a menudo se le ve mirando por la ventana con una expresión perdida. Baggy la consuela, pero el consuelo ya no es suficiente. Pero el dolor más cercano, el que la hizo dudar de sí misma, no de los demás, fue el secreto de Baggy. Su pareja, su ángel. La mujer que había matado a miles, y lo había ocultado. Charlie lo perdonó, claro. Su amor era incondicional, pero el daño ya estaba hecho. Si la persona que más la amaba sentía la necesidad de ocultarle una verdad tan fundamental por miedo al juicio, ¿qué esperanza tenía de que un extraño pecador abriera su corazón? Tenía miedo de perderte, Charlie. Tenía miedo de que me vieras como una exterminadora. Charlie, abrazándolo pero con la mirada fija. Nunca te vería así. Pero ¿por qué la mentir, Baggy? ¿Por qué la mentir incluso conmigo? El fracaso de la confianza. Ese fue el primer escalón hacia la pendiente. Charlie empezó a cuestionar su capacidad de inspirar la verdad. Y lo que es peor, empezó a preguntarse si la verdad en el infierno era simplemente imposible. El infierno la desgastaba, no con fuego, sino con repetición. Día tras día, el hotel no hacía progresos. Usk seguía bebiendo. Nifty seguía siendo caótica. Y Angel Dust era su fracaso más doloroso. Una secuencia extendida de Charlie intentando terapias de grupo, ejercicios de construcción de sueños, y Angel Dust faltando o volviendo al hotel golpeado y cínico. Charlie se sienta sola en el sofá sosteniendo su cabeza con frustración. Ella le daba herramientas, esperanza, amor incondicional. Pero Angel Dust regresaba a Valentín una y otra vez. El círculo vicioso era inquebrantable. Cada vez que Ángel se iba, Charlie sentía un vacío, no de su fracaso, sino del fracaso de la redención en sí mismo. La frustración se convirtió en una ligera impaciencia. La impaciencia en una sutil amargura. Ella dejó de ser tan efusiva con los recién llegados. Su sonrisa, aunque seguía allá, no llegaba a sus ojos. Y en este momento de debilidad, el depredador más inteligente del infierno vio su oportunidad. Alastor aparece de la sombra mientras Charlie está sola y frustrada. Su postura es inusualmente seria al principio. Ofrece un consejo como un mentor malévolo. Princesa, usted está usando los métodos del cielo, los métodos de las flores y los besos. Esto es el infierno. Aquí la gente solo escucha un lenguaje. El poder. Si no pueden ser persuadidos a ser bueno, quizás deban ser guiados. Charlie levantando la vista con una mirada confusa. Guiados a la fuerza. Alastor, eso no es redención. Alastor sonriendo un poco más grande. No es eficiencia.
eficiencia es un medio para el fin. Considere a Ángel Dust. Usted le da opciones. Valentino le da una orden. Quien obtiene obediencia, piénselo. A veces la mano firme es la más amable. El veneno de la eficiencia. Esa fue la nueva gota. Charlie empezó a implementar reglas más estrictas. Menos terapia de grupo, más horas de disciplina. Pequeños actos. Nadie lo notó. Buggy lo achacó al estrés. Alastor lo vio como una victoria. Charlie ya no solo preguntaba si el cielo estaba equivocado, sino si su propia ética era demasiado blanda para este mundo. El tercer gran paso fue el compromiso. Charlie se dio cuenta de que para reconstruir el hotel necesitaba recursos, necesitaba dinero, y la bondad no paga a las facturas. Charlie se reúne con overlords menores usando el nombre de su padre. Ella negocia agresivamente, sonriendo dulcemente pero con una firmeza que no tenía antes. Usa su encanto real como palanca, no como expresión de alegría. Empezó a utilizar su apellido. Usó la influencia de Lucifer, no para la redención, sino para conseguir financiación, protecciones. Actuó con una astucia política que nunca creyó poseer. Para salvar el sueño, debo ensuciarme un poco, se dijo. Pero ese un poco se convirtió en su nueva normalidad. Un momento de conflicto. Charlie observa a Buggy practicar con la lanza con una nueva dureza. Charlie se acerca, no para abrazarla, sino para ofrecerle una estrategia de combate fría y desapegada. La relación con Buggy cambió. Charlie ya no buscaba consuelo, buscaba validación de su nueva dureza. Se volvió más reservada, más enfocada en la estrategia, menos en la emoción. Ella empezó a distanciarse de su propio dolor para poder funcionar. Empezó a verse en el espejo y aunque la imagen era la misma, el brillo en sus ojos se había reemplazado por un foco intenso y único. El éxito a cualquier costo. El infierno le había enseñado que la bondad es un lujo que solo los débiles pueden permitirse. Y si ella iba a salvar a la gente de las garras de los ángeles, no podía ser débil. Luego vino el exterminio, la guerra, la masacre, la derrota. Pero esta vez el dolor fue diferente. Esta vez fue una resignación fría, no una desesperación llorosa. La muerte de Sir Penteo, un alma que casi había logrado la redención, fue la prueba final que necesitaba su mente herida. Charlie de pie sobre los escombros del hotel no está llorando histéricamente, está quieta. Sus ojos están secos y enfocados. Ella mira hacia el cielo y su expresión no es de tristeza, sino de puro y helado odio. Sir Pentious había sido el ejemplo, el triunfo, la prueba de que su sueño era posible, y el cielo lo había destruido. En ese momento Charlie entendió, no se trataba de bondad, no se trataba de justicia, se trataba de poder. El cielo no era un juez, era un tirano. Y ella ya no quería reformar un tirano, quería reemplazarlo. Lucifer se acerca a ella, orgulloso de su lucha, sin notar la oscuridad que la envuelve. Mi estrella matutina, peleaste como una verdadera reina del infierno. Charlie, con voz baja, extrañamente profunda, lo haré mejor, padre. La próxima vez no haré un hotel, haré un ejército. Y no les daré la opción de ser redimidos. Los convertiré. El camino resbaladizo había terminado. La princesa que quería salvar el infierno finalmente había encontrado el método que el infierno siempre había usado. La fuerza y la sumisión. Ella ya no veía a los pecadores como almas. Los veía como recursos. Como piezas de un juego de ajedrez que jugaría mejor que su padre, mejor que los overlords y mejor que el cielo. En ese preciso momento, mirando las ruinas de su sueño, su última chispa de ingenua esperanza se apagó. El infierno había ganado su batalla más sutil. Ella seguía sonriendo, pero era la sonrisa de un gobernante, no la de una amiga. Se ha corrompido por completo. Charlie ya está corrompida. Lo que vino después fue el dominio. El hotel renació no como un refugio, sino como una fortaleza. Los pecadores redimidos se unieron a sus filas, forzados a una felicidad superficial que escondía una obediencia absoluta. Ella no usó la violencia, usó la esperanza falsa, el arma más cruel de todas. Charlie, ahora en un atuendo regio y oscuro como en la imagen anterior, se para sobre una plataforma elevada. Buggy, con una expresión de miedo y lealtad forzada, se inclina. Alastor, con una sonrisa de absoluta satisfacción, la observa. Ella ha superado su apuesta. Y así, la única persona que pudo haber salvado el infierno se convirtió en la persona que lo gobernaría con puño de hierro. La princesa de la redención ahora era la reina oscura de la convicción. Una villana que creía firmemente que su tiranía era por el bien de todos. Y no hay maldad más peligrosa que aquella que se viste de bondad. Y así acaba la primera parte de la corrupción de Charlie. ¿Qué te pareció? ¿Crees que se pudo corromper de otra manera? ¿O qué pasará después de que Charlie ya está corrompida? Lo veremos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós.